proyecciones radiológicas que debemos solicitar, ¿no? Para determinar diferentes patologías del sistema respiratorio, ver cuándo una radiografía de tórax tiene los criterios de calidad, reconocer un poco de los principios de la anatomía radiográfica, ¿ya? Y cómo se debe hacer una interpretación o lectura sistemática de estas radiografías de tórax. ¿Ya? Vamos, en el primer acápite vamos a ver el estudio de tórax. Para la radiografía de tórax tenemos que tener dos proyecciones importantes. Uno va a ser la proyección póstero-anterior y la otra va a ser la proyección lateral. Siempre nosotros en una radiografía de tórax debemos solicitar estos dos tipos de proyecciones. La póstero-anterior, como su mismo nombre indica, el haz de rayos X del equipo va a atravesar de la parte posterior hacia la anterior de tórax, ¿no? Y donde se va a poder penetrar a través de un kilovoltaje miliamperaje que ya está programado en los equipos de rayos X. Y la radiografía de lateral nos va a servir para distinguir no solo la parte del parénquima pulmonar, sino también distinguir el mediastino, que es otra de las zonas muy importantes que debemos evaluar, ¿no? Ver también en las zonas donde en una vista posterior anterior no podemos evaluar, como es el espacio retroesternal, retrocardíaco, ¿no? Que son zonas ciegas que no se van a ver porque solo estamos en en un plano posterior anterior, ¿no? Bueno, entonces, como vemos, la proyección básica o principal es la postero anterior y la lateral, ¿no? Pero podemos tener otros tipos de proyecciones, unas proyecciones contrarias a esta, que son las anteroposteriores, que puede ser con el paciente de cúbito, puede ser una posición apelordótica, sifótica, la posterior en expiración, oblicuas, tanto del lado derecho como izquierdo, de cúbito lateral con el equipo de rayos X en forma horizontal y póstero anterior con un kilovoltaje bajo, ¿no? Entonces, cada una de estas proyecciones nos van a ayudar a determinar ciertas, encontrar con mayor evidencia, con mayor precisión ciertas patologías que a continuación os voy a detallar. Bueno, primero vamos a ver de la proyección póstero anterior y lateral, que se hace de pie en bipedestación. El equipo de rayos X se centra y el ras de rayos donde debe irradiarme es a nivel de la proyección, a nivel de la dorsal 6. Se pide al paciente que inspire lo máximo y retenga la respiración, ¿ya? Y después en apnea se toma el rayo de rayos X, ¿ya? La distancia más o menos que debe estar el paciente desde de la posición del chasis hacia el equipo de rayos X debe ser más o menos a 1,5 metros, ¿no? Desde la distancia que debe haber, ¿no? Las medidas de kilovoltaje y miliamperaje que se van a utilizar, más o menos se usa un kilovoltaje de 100 a 150 kilovoltajes, que va a ayudar a visualizarse con mayor precisión las estructuras del tórax, ¿no? Y el tiempo mínimo va a ser en segundos, ¿no? 1 a 2 segundos va a ser el tiempo de disparo, ¿no? Va a ser el más mínimo posible, ¿no? Bueno, como ustedes han visto, ¿no? La posición del paciente, ¿no? Es en bipedestación, con los hombros, flexionados un poco hacia adelante, una semiflexión de la articulación del codo con las manos en la región posterior. ¿Sí? Al paciente se le dice que inspire y mantenga la respiración. Justo en ese momento de apnea que está el paciente, se toma se hace el disparo con el equipo de rayos X y se va a poder visualizar todas las estructuras, ¿no? Es generalmente lo que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos imágenes, ¿no? De proyecciones tanto de un paciente más femenino y masculino, ¿no? ¿Cómo? Pero ustedes dirán, ¿cuál es cuál, no? ¿Cuál es un paciente masculino y femenino? Porque generalmente en el sexo femenino vamos a ver la representación de la silueta mamaria, que lo van a ver como una imagen acá, radiopaca redonda, a nivel de tórax inferior, miren, acá y acá, ¿no? Entonces es un paciente femenino y este es un paciente masculino porque no se representa en esta sombra la silueta mamaria. Entonces, lo podemos distinguir a través de una radiografía, ¿no? Podemos distinguir si es un paciente masculino o femenino, ¿no? Bueno, la otra proyección adicional que es importante que se debe solicitar, que bueno, actualmente se han olvidado los médicos, ¿no? En hospitales, realmente toman solo la posterior anterior, pero no toman la lateral, es para
distinguir las zonas ciegas que no vamos a poder en una radiografía anteroposterior. Por ejemplo, a nivel del corazón, de la silueta cardíaca o detrás del esternón no podemos ver, no son zonas ciegas, pero en una zona, en una vista lateral sí vamos a poder ver acá si hay alguna lesión, ¿no? A nivel retroesternal, retrocardíaca, ¿no? Y vamos a poder incluso ver el mediastino, tanto el mediastino anterior, medio y posterior, ¿no? Por eso es importante no solo pedir la radiografía solo de tórax en posterior anterior, sino también pedir en lateral, ¿no? Que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Siempre lateral del lado izquierdo se puede solicitar, ¿no? Lateralizar al lado izquierdo, ¿no? ¿Por qué vamos a pedir? Porque vamos a ver mejor la columna dorsal, vamos a ver el esternón y las zonas no visibles en una placa posterior anterior, llamadas las zonas ocultas, ¿no? El espacio retroesternal, el espacio retrocardíaco y en las zonas que están a nivel de los diafragmas, ¿no? A nivel del lóbulo inferior, ¿no? Que también pueden ver ocultar lesiones, ¿no? Y vamos a ver el tamaño y la morfología del corazón y el mediastino en sus tres componentes radiológicos, ¿no? En su compartimiento anterior, medio y posterior, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, una radiografía de tórax lateralizada, ¿no? Podemos ver el espacio retroesternal, retrocardíaco, todo lo que es la silueta cardíaca, los compartimientos anterior, mediastino medio y desde la columna hacia atrás, el mediastino posterior, ¿no? Para ver tipo de lesiones, tumoraciones, patologías, ¿no? Entonces es importante que nosotros pidamos entonces estas dos proyecciones, ¿no? Tanto la posterior o anterior, y porque en estas zonas no vamos a ver el espacio retrocraniano cardíaco y la radiografía lateralizada del lado izquierdo. Entonces estas proyecciones nos van a ayudar a delimitar con mayor precisión si hay lesiones, ¿no? Lesiones en estas zonas ocultas, ¿no? También incluso a nivel de los diafragmas, a nivel del espacio seno costofrénico y cardiofrénico, ¿no? Que puedan ver lesiones ocultas, y que es muy importante. Ya, también podemos hacer otras radiografías, ¿no? Como es la proyección anteroposterior, ¿no? Esta anteroposterior generalmente la vamos a hacer en pacientes que no tienen las condiciones de estar en bipedestación, ¿no? Por ejemplo, tenemos los pacientes que están en la UCI, en trauma shock, ¿no? Pacientes que no pueden estar de bipedestación, entonces va un equipo portátil, se va hasta la camilla y se les toma las radiografías en esas unidades, ¿no? De cuidados intensivos, ¿no? Pero vamos a tener ciertas limitaciones en una anteroposterior, ¿no? Vamos a tener con los ángulos costales, ¿no? Eh, no se va a ver muy bien la silueta cardíaca, puede haber una magnificación, ¿no? Por la misma toma, ya sea en proyección antero-posterior de la silueta cardíaca, y que podemos confundirlo con una cardiomegalia, entonces tenemos que tener cuidado. Pero la antero-posterior nos va a valorar mejor las estructuras óseas, ¿no? ¿Qué tal viene un paciente por un traumatismo, por un accidente? Queremos ver el compromiso torácico, pero también queremos ver las estructuras como los arcos costales, ¿no? Para ver si hay una fractura, un neumotórax, ¿no? Pero entonces en esta posterior anterior se va a hacer con mayor visualización, mejor visualización de estructuras óseas, ¿no? Pero también obviamente nos va a ayudar a reconocer lesiones a nivel pulmonar, ¿no? Entonces es importante entonces que tengamos estas proyecciones adicionales y la anteroposterior, que no es la ideal, pero que en ciertas circunstancias, en pacientes, en ciertas situaciones, vamos a tener que utilizar esta proyección. Otra de las proyecciones complementarias bueno, se debería solicitar, he visto pocos médicos que solicitan, más que todo en la atención primaria, es la radiografía en proyección anteroposterior con posición lordótica. ¿Qué significa esto, no? Que él va a estar en una posición pegada al chasis, elevando los hombros, ¿no? Para ver zonas como el lóbulo superior y medio, ¿no? A nivel de la língula, el segmento apical, posterior del lóbulo superior, el lóbulo medio y la língula, ¿no? Y ver sobre todo los vértices pulmonares. Esta posición es ideal para los pacientes con tuberculosis pulmonar, ¿no? Entonces, con tuberculosis pulmonar, que queremos ver su evolución, cómo van, o si tiene lesiones, ¿no? Realmente la tuberculosis tiene una característica en la radiografía, que siempre va a afectar los lóbulos, la parte superior del pulmón, a nivel
o sea, a nivel del lóbulo superior, ¿no? Generalmente en los segmentos apical y posterior del lóbulo superior siempre va a tener esa preferencia, ¿no? Por la forma de presentación de la tuberculosis, la presentación clásica, ¿no? Esta AP lordótica nos va a servir para eso. Entonces, al paciente se le pone en posición sentada, ¿no? Y con inclinación, ¿no? De la parte posterior alta del segmento del tórax, por se toma el raíz de rayos X y vamos a obtener este tipo de proyección, donde no vamos a ver acá la interposición de las clavículas. Entonces, al elevarse de las clavículas, libres este espacio, vamos a visualizar mejor esta parte del lóbulo superior. Otro también de las indicaciones frecuentes que usamos la radiografía, unas, podemos decir, complementarias que podemos utilizar, podemos hablar sobre la posición de cúbito lateral con el haz de rayo de forma horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, acá vemos una imagen, vemos una obturación del seno costofénico y cardiofénico, ¿no? Sobre todo en el lado derecho. Entonces, al paciente lo ponemos en posición de cúbito supino, ¿no? Lateral, ¿no? Y al tomar el rayos X, este líquido que se encuentra a nivel de la obturación de este seno costofrénico se va a desplazar y va a formar un nivel llamado nivel hidro, radiopaco, aire negro, aéreo, nivel hidroaéreo. Entonces, con esta forma de presentación radiográfica vamos a determinar que estamos entre la presencia de un derrame pleural del lado derecho. ¿Ya? Entonces eso nos va a ayudar a delimitar, ¿no? Cuando dudamos que puede hacer esto o no una derrame pleural, ¿no? Tenemos la duda, ponemos al paciente, le indicamos que se le tome una radiografía de cúbito lateral con el haz de rayo horizontal. Entonces, para eso nos va a ayudar a determinar. Bueno, para determinar tipo de indicaciones, como he hecho, ¿no? En derrames subpleurales, en derrames loculados, porque puede haber derrames que no se movilicen y que se queden tabicados, ¿no? A nivel pulmonar, ¿no? También para detectar lo que es la presencia de neumotoras, ¿no? Demostrarle una expiración mínima, ¿no? Y ver lesiones para determinar los límites también de esas lesiones. Bueno, vamos a hablar un poco del lenguaje o la forma de que debemos expresarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos en una imagen negra, hablamos del término radiolúcido, la radiolucidez de una imagen. Este podemos tener un segmento radiolúcido, ¿no? Que representa en sí, porque hay poca densidad, ¿no? Pero hay mucha penetración de las de rayos X, ¿no? Ahora podemos hablar de otro término que es cuando es blanco, que significa radio opaco, ¿no? Esta radiopacidad puede tener varias estructuras, una radiopacidad densidad líquida, radiopacidad densidad ósea, radiopacidad densidad metálica, ¿no? En las prótesis que se pueden insertar, ¿no? En traumatología más que todo, ¿no? Entonces vamos a ver dos términos importantes, la radiolucidez, que es lo negro, y la radiopacidad. La radiopacidad en sus diferentes expresiones, sea densidad líquida, ósea o metálica, ¿no? Bueno, otro criterio importante que también tenemos que tener en cuenta en la radiografía es la calidad de la técnica radiográfica. Una buena radiografía tomada adecuadamente por el personal tecnólogo, adecuado, preparado, capacitado, entonces no debe tener limitaciones, porque si hacemos una mala técnica radiográfica, estas nos pueden dar falsos positivos, ¿no? Y podemos cometer errores en su interpretación. Entonces es importante que una radiografía tenga los criterios de calidad. Bueno, vamos a comenzar por los criterios de calidad básicos, ¿no? Que son los datos iniciales, ¿no? Debe estar el nombre del paciente, la fecha del estudio, indicar la posición o técnica, ¿no? Si ha sido una radiografía póstero anterior, antero posterior, si es lateralizada a la derecha, a la izquierda, en inspiración, ¿no? Debe estar rotulado esa parte de la posición y la técnica, ¿no? Después debemos comparar con estudios previos si es que el paciente tuviera, ¿no? Para nosotros hacer un comparativo anteriormente, cómo estaba una evolución control, ¿no? Bueno, entonces en esta radiografía, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? La cantidad, los datos iniciales que puedan tener,
la posición si es a la derecha o a la izquierda, ¿no? Que eso nos va a indicar la correcta disposición de la lesión, ¿no? Ahora sí, los criterios que complementarios de calidad que tenemos que tener en una radiografía, por ejemplo, van a ser los 5 criterios importantes. El criterio de rotación, el criterio de inspiración, el criterio de penetración, las escápulas que estén fuera de los campos pulmonares y que se deben incluir todas las estructuras. Vamos a ver cada una, vamos a detallar cada una de estas 5 criterios importantes que ustedes tienen que reconocer en toda radiografía de todas, para decir que esta radiografía sí se puede interpretar correctamente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si que no cumple con estos criterios? Una radiografía puede carecer de validez, ¿no? O no tener efectos diagnósticos acertados o correctos, ¿no? Y si vemos que una radiografía está mal tomada, ¿no? Que es el término correcto, mal tomada o mal realizada, entonces tenemos que volver a repetir el estudio para que sea adecuado y podamos, y no tener estos problemas, ¿no? Que pueden tener implicancias médico-legales, ¿no? Como los falsos positivos o errores al diagnóstico radiológico, ¿no? Bueno, uno de los criterios es el criterio de rotación. ¿En qué consiste este criterio de rotación? ¿Ya? El criterio de rotación menciona que debe haber una equidistancia o igual distancia entre el borde proximal de la clavícula, ¿ya? El borde proximal de la clavícula hacia la apófisis espinosa de la columna dorsal, a nivel de este segmento, ¿no? Entonces, esta distancia debe ser igual. Puede haber una diferencia mínima, ¿ya? Hasta 5 milímetros, ¿no? Una variación, un rango de diferencia de 5 milímetros, pero no debe ser más de eso. Ya cuando hablamos mayor a 5 milímetros, hablamos de una rotación, ya sea para la izquierda o para la derecha. En una placa normal debe ser la misma distancia, hasta un rango de 5 milímetros de diferencia. Ya mayor a eso hablamos de una rotación. Cuando hay rotación ya es un criterio inadecuado, ¿no? Porque la rotación dice que debe ser la misma distancia, equidistantes, entre el borde proximal de la clavícula y la apófisis espinosa, ¿ya? Bueno, en este caso vemos una radiografía que está totalmente rotada, ¿no? Miren, acá está el borde proximal de la clavícula, aquí está la apófisis espinosa, miren la distancia de aquí a aquí, hasta el otro de acá que es más corto y acá más alongado, ¿no? Entonces esta placa está rotada, entonces esta placa tiene una mala calidad, podemos decir, ¿no? Otro de los criterios también importantes que tenemos que tener es el criterio de inspiración. Este criterio de inspiración dice que debemos, al mínimo, para que una radiografía de tórax sea de calidad en la inspiración, debemos contar de 6 a 8 arcos costales anteriores y de 8 a 10 arcos costales posteriores, ¿no? Entonces, los posteriores van a ser los horizontales, los más sencillos, ¿no? Los anteriores van a ser los que se van a tener como una amputación hacia la mitad del tórax. Entonces, ahorita los vamos a ver. Entonces, acá, por ejemplo, estos de aquí van a ser los arcos costales anteriores, ¿no? Anteriores. Estos de acá, los anteriores. Entonces, ¿cuántos tenemos que tener de arcos frontales anteriores? De 6 a 8. Vamos a contar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 6 a 8 que se vean, que se puedan contar, esta placa tiene buena inspiración. O podemos contar los arcos costales posteriores, que deben ser de 8 a 10. Entonces, contamos de acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 que veamos, está muy bien inspirada. 9, ya hasta 10 puede ser, ¿no? Entonces, si tenemos de 8 a 10 posteriores y 6 a 8 ondas, tiene una buena inspiración, un buen criterio. Si no, tiene un mal criterio, ¿no? En el segmento de inspiración. Por ejemplo, ¿no? Acá vemos la importancia, ¿no? Por eso la importancia de la inspiración que se toma para que el paciente inspire, aguante, lo retenga la respiración, se toma el gas de rayos X y ahí se plasma, ¿no? Porque ahí nos va a poder definir mejor toda la expansibilidad torácica adecuadamente.
En cambio, si no contamos menos largos postales posteriores, va a estar mal inspirada y vamos a tener errores en el diagnóstico. Ya. Otro de los criterios también importantes, el tercer criterio sería el criterio de penetración. Entonces, primero vamos a repasar. Habíamos hablado primero el criterio de rotación, el criterio de inspiración y ahora hablamos sobre el criterio de penetración. Entonces, ¿qué nos dice en este criterio de penetración, no? Que es, al menos se debe, cuando se emite el láser de rayos X, se debe representar, ¿no? Si está, ha sido adecuadamente vislumbrado los rayos X o se representa todo el tórax, de tórax, cuando se visualiza hasta la cuarta vértebra dorsal. Contamos de acá primero. Uno, dos, tres, cuatro. Hasta aquí yo veo normal el cuerpo vertebral, ¿no? De cada una de las vértebras dorsales. Si yo veo hasta el cuarto vértebra dorsal, entonces tiene una adecuada penetración, ¿no? Aparte de eso, puedo ver con claridad todo el hemitórax, el parénquima pulmonar derecho, izquierdo, ¿no? Siempre para este lado va a ser mi derecha y para mi lado mi izquierda. Siempre, sea ecografía, tomografía, rayos X, resonancia, siempre vamos a tener que este lado mi derecha y este lado es mi izquierda. ¿Ya? Entonces uno tiene una adecuada penetración. Ahora, cuando hay alteraciones en este criterio de calidad, vamos a hablar de dos cosas. Una placa poco penetrada, que se ve muy blanco, que nos puede dar falsos positivos. No podemos decir que hay patrones neumónicos o engrosamiento intersticial, ¿no? Y una radiografía muy penetrada, demasiado negra, ¿no? Que podemos decir que acá no hay nada, ¿no? Pero puede haber una lesión, pero como hemos emitido mucha kilovoltaje con el equipo de rayos X, entonces la penetración puede ser muy penetrada, nos puede dar falsos positivos. Así que está normal, pero ¿qué tal? Tiene engrosamiento intersticial, tiene focos neumónicos, o tiene incluso hasta nódulos pulmonares, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Para interpretar estas imágenes y que no nos den falsos positivos, ¿no? Pues la importancia de una radiografía adecuada, donde se pueda visualizar ni tan negro ni tan blanco, ¿no? Para hacer un correcto diagnóstico. Ya. Bueno, por cuarto, penúltimo criterio, vamos a hablar sobre las escápulas que tienen que estar fuera del campo pulmonar, ¿no? Ese es ya el mismo concepto habla, ¿no? Las escápulas, la silueta cardíaca, las escápulas tienen que estar hacia afuera del parenquima pulmonar para hablar que tienen un criterio de calidad adecuado, ¿no? Si esa placa está, la silueta del omóplato se ve, o la escápula se ve hacia adentro, puede alterar y dar falsos positivos, ¿no? Puede ser que haya un neumotórax, podemos decir que hay una masa, puede haber muchos falsos diagnósticos. Entonces, el criterio es que las escápulas estén de las siluetas representadas fuera de los campos pulmonares, ¿no? Y por último, que se debe incluir todas las estructuras. ¿Pero a qué estructuras se refieren? Que se ve la articulación de los hombros, el abdomen superior, que se debe ver con claridad los vértices pulmonares, ¿no? Incluso se debe ver todo el contenido de la jaula torácica, los arcos costales, los hombros, la cámara gástrica, ¿no? Entonces, una radiografía adecuada es como la vemos aquí en la imagen, ¿no? Ahí está, nos acercamos más. ¿No? Vemos aquí una radiografía adecuada, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la equidistancia, ¿no? Acá, esta misma distancia del borde, la apófisis espinosa con el borde proximal de la clavícula, ¿no? Podemos ver acá la equidistancia, aquí está la equidistancia, podemos ver la claridad de la radiolucidez de ambos hemitórax, podemos ver que se ve todo lo que es la articulación del hombro, tanto de derecho como izquierdo, los arcos costales para ver la inspiración, contamos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta 9, ¿no? Incluso hasta 10. Y luego también uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces también lo vemos con claridad, ¿no? Entonces, esta es la radiografía. ¿Qué diríamos? Que es una radiografía con criterios de calidad adecuados para su interpretación. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta?
Ya. Ahora vamos a pasar un poco a la, que es la radioanatomía, ¿no? Poder identificar. Ustedes ya por su conocimiento básico de anatomía han conocido las estructuras que son más frecuentes que podemos visualizar, ¿no? La representación, por ejemplo, del omóplato, la escápula, podemos ver acá lo que es la clavícula, los arcos costales, tanto posteriores como anteriores, podemos ver lo que es la silueta mamaria, ¿no? En la mujer podemos ver todo lo que es la silueta cardíaca, no podemos ver acá en la radio lo que es la tráquea, la apófisis espinosa, la apófisis coracoides, todo lo que es acá es el botón el callado aórtico, el ilion, ¿no? Región iliar izquierda, derecha, la arteria pulmonar derecha, lo que es el corazón, silueta cardíaca del corazón, ¿no? Con sus cuatro cavidades, tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, el seno o el ángulo, como le llaman, seno o ángulo cardiofrénico y ostofrénico, y el hemidiafragma, ¿no? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? Podemos ver también lo que es acá la presencia de la burbuja gástrica, ¿no? Que es también otra representación. Entonces acá vemos una representación general de la radioanatomía, ¿no? Que podemos distinguir de la radioanatomía normal del tórax, ¿no? Entonces tenemos que reconocer, como así como vemos la anatomía humana, ¿no? Que hemos hecho en los primeros años, entonces igual tenemos que reconocer acá las estructuras anatómicas de radiología que podemos ver, no solo del tórax, ¿no? Podemos ver de las estructuras óseas, abdominales, del cráneo, los senos paranasales, ¿no? De diversas patologías. Entonces, esto es una gran herramienta, ¿no? La radiografía, es una herramienta sencilla, rápida, que emite radiación, pero en poca cantidad a comparación de la tomografía, que es económica, entonces, de fácil acceso, ¿no? A nivel de la atención tanto primaria como secundaria a nivel hospitalaria. Entonces, es importante, ¿no? Que sabemos reconocer un poco lo básico, ¿no? Porque cuando llegan ustedes a trabajar en el CERUM, van a tener solo las herramientas básicas, que es la rayos X y la ecografía, que les va a servir mucho, ¿no? Herramientas básicas y de fácil acceso, que no van a tener que ser un médico especialista en radiología quien les pueda ayudar a orientar, a decir qué patología. Entonces, es más o menos de conocer. Por eso, terminando, bueno, para ciclos posteriores, les invito, ¿no? Que elijan el curso de lectivo, ¿no? De diagnóstico por imagen, que es un importante que deberían saber, debemos saber todos los médicos, ¿no? Estamos estudiando medicina. Vamos a ver. Bueno, acá también vamos a reconocer un poco de la radioanatomía lateral, ¿no? Vamos a ver la silueta cardíaca, el espacio retroesternal, ¿no? También podemos saber acá el espacio retrocardíaco, ¿no? También vamos a ver lo que es acá, la tráquea, el callado de la aorta, la silueta aórtica, ¿no? Y los mediastinos, tanto anterior al corazón, medio, del corazón mismo, y posterior, ¿no? El mediastino posterior, ¿no? Para detectar diferentes patologías. Bueno, una parte también importante, bueno, ya lo usamos esto a los neumólogos, ¿no? La segmentación anatómica, ¿no? Que ustedes reconocen en anatomía, ¿no? Sabemos que los pulmones anatómicamente van a estar formados por lóbulos y estos lóbulos a su vez van a estar formados por segmentos. Entonces, para identificar también los tipos de lesiones y el compromiso, por ejemplo, en la pandemia se utiliza mucho la nomenclatura para segmentación pulmonar, ¿no? Para determinar el grado de compromiso pulmonar que podría tener un paciente por COVID, ¿no? Por la neumonía COVID que tenía, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lóbulo superior, sabemos que está formado por tres segmentos, ¿no? El segmento apical, el segmento posterior y el segmento anterior. Y el lóbulo medio en dos segmentos, el segmento medial y lateral, ¿no? Y el lóbulo inferior, que va a estar dividido por la parte lóbulo superior, el segmento medial basal, el basal lateral, el segmento posterior basal y anterior basal, ¿no?
Y en el lado izquierdo vamos a estar formado por dos lóbulos, superior e inferior. El lóbulo superior va a tener una fusión del segmento ápico posterior, va a ser uno solo, el segmento anterior, la língula que se va a dividir en dos, la língula superior e inferior, ¿no? Y el lóbulo inferior que también va a estar, ¿no?, formado por el segmento lateral basal, el segmento anterior basal y el segmento posterior basal, ¿no? Y el segmento anterolateral basal. Y esta representación va a estar, ¿no?, a nivel del tórax, que lo vamos a poder ver, ¿no? Para identificar, por ejemplo, la presencia de nódulos pulmonares, ¿no?, solitarios, ¿no? Para ver su crecimiento. Entonces vamos a ver que es importante esta localización de la segmentación pulmonar, que nos va a ayudar a hacer el control posterior, si es un nódulo, una masa, un tumor, ¿no? Eso va a ayudar a diferenciarlo adecuadamente. Bueno, ¿cómo realizamos ahora la interpretación de esta lectura? Esta lectura, por ejemplo, vamos a comenzar de la siguiente forma. Vamos a ir de la impresión de lo general a lo particular. ¿Y eso qué quiere decir? Que primero vamos a evaluar la lectura sistemática, primero reconocer si tienen los datos iniciales de la radiografía, si tienen la calidad y la técnica adecuada para que no haya falsos. Y si hay falsos positivos, tenemos que volver a repetir si está tiene muchos criterios de calidad malo, o si tiene uno o dos, podemos, pero siempre poniendo en el informe, ¿no? Precisando que tiene esas dificultades, que podría haber falsos positivos, ¿no? Y la evaluación comienza así. Primero evaluamos las partes blandas y el sistema óseo o esquelético. Después vamos al mediastino, después vamos a las regiones de los ilios, por último evaluamos el pulmón y la pleura, ¿no? Entonces vamos así, de lo exterior, desde afuera, tejidos blandos, tejidos óseo, cemento esquelético, el mediastino, vamos al centro, los ilios, los pulmones y la pleura. Entonces, el tiempo óptimo que debemos determinar para observar cada segmento es de 20 segundos a un minuto, porque si a más tiempo nos quedamos observamos, nuestra imaginación puede volar, y algunos le llaman en otra especialidad imagenología, ¿no? Por las imágenes que a veces podemos imaginar para los positivos, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces en la metodología que les enseño yo ahora es el ir de la parte exterior de los tejidos blandos del sistema óseo. Vamos a evaluar primero la cintura escapular o la escápula, ¿no? Ver el tamaño, la forma, el contorno de la estructura ósea, ver la densidad o dimensión, si hay osteopenia, osteoporosis, ver la cavidad medular, el patrón trabecular, ver si hay fracturas, ¿no? O ver si hay un ensanchamiento o estrechamiento de los espacios articulares, ¿no? De la articulación glenohumeral. Entonces, eso podemos ver a nivel de lo que es de la cintura escapular, ¿no? Ahora vamos a la pared torácica. En la pared torácica, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar si hay a nivel de las partes blandas, si hay un grosor global, presencia de enfisema subcutáneo, si hay calcificaciones, ver si hay presencia de aire entre el plano muscular y graso, ¿no? También tienes que determinar la silueta mamaria, ¿no? Puede haber una simetría o una presencia de un nódulo o masas que no son propios del parénquima, sino son de la silueta mamaria, ¿no? Como en el cáncer de mama, ¿no? Hay que ver la densidad adecuada de este parénquima, ¿no? Si hay una superposición, si es parénquima pulmonar o es parénquima mamaria, ¿no? Entonces, es fácil reconocer, como han visto, ¿no? La silueta mamaria lo podemos visualizar si es el paciente femenino, ¿no? Si es paciente masculino, obviamente no va a haber la ausencia. Pero ¿qué pasaría si solo hay un lado, ¿no? Y no hay el otro? Qué raro, ¿no? Es para una mujer, ¿no? Entonces puede ser una mujer, pero que ha sido llevada a un procedimiento quirúrgico, una mastectomía, ¿no? Radical, donde solo se ve un lado de la silueta mamaria. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Siempre es importante, las imágenes nos ayudan mucho, pero siempre es importante el correlato. Siempre pide a los médicos, a los colegas de diferentes especialidades, que si van a solicitar un estudio y quieren un informe, nos hagan una pequeña descripción del correlato, del cuadro clínico, ¿no? Qué es lo que viene el paciente, por qué viene, qué es lo que síntomas, que lo más importante, ¿no? Para nosotros también poder determinar con mayor acierto el diagnóstico, ¿no? A través de los estudios de imagen. También podemos ver a la parte inferior del hemitórax, podemos ver el abdomen, ¿no? La presencia de gas a nivel del estómago, del colon,
valorar el tamaño de la víscera, ¿no? Del hígado, por ejemplo, que tal la silueta cardíaca está muy, no, la silueta hepática está muy aumentada de tamaño que eleva el diafragma, ¿no? Puede haber una hepatomegalia, puede haber una tumoración que esté elevando, la presencia de aire, ¿no? A nivel del diafragma con el parénquima hepático, puede haber una presencia de aire en semiluna, ¿no? Que es la presencia de neumoperitoneo, ¿no? Podemos encontrar, ¿no? O presencia de masas o calcificaciones a nivel de esas estructuras, ¿no? Entonces nos van determinando muchas patologías con solo determinar. Por ejemplo, ¿no? Mire, acá vemos, mira, acá vemos el diafragma que debería estar junto, ¿no? Con la silueta cardíaca, pero no, acá vemos la presencia de aire a nivel de este espacio, ¿no? El espacio, ¿no? En forma de semiluna. Entonces, este es conocido como un signo de neumoperitoneo, ¿no? Muy frecuente en emergencia. Entonces, tenemos que valorar esa importante presencia, ¿ya? Por ejemplo, acá cuando vemos alteraciones de las partes blandas, ¿no? Un paciente de trauma torácico, ¿no? Que vamos a ver con presencia de neumotórax, pero tenemos de presencia. Miren, comparen esta radiolucidez homogénea de las partes blandas y miren, comparen acá una mezcla de aire, todo lo que es negro, densidad aire, ¿no? Radiolúcido, ¿no? Pero radiolúcido en las partes blandas es raro. Entonces, ¿qué significa? Que hay aire a nivel de las partes blandas, de la parte subcutánea, ¿no? Entonces, por un enfisema subcutáneo, acá también a nivel del cuello, todo esto, ¿no? Tiene enfisema subcutáneo, hay alteraciones también del parénquima, ¿no? Por un neumotórax, ¿no? Entonces, podemos ver incluso un poco de una telectasia, ¿no? Entonces, sí tenemos que reconocer las diferentes, ¿no? Otra cosa que también podemos ver, las fracturas, ¿no? A ver en qué lado está la fractura, ¿en el lado derecho o izquierdo? ¿Sí? ¿Kenny? ¿Kennedy? Bueno, entonces acá podemos ver acá las fracturas, ¿no? Las fracturas, vemos ahí una fractura de los arcos costales, miren la separación, este espacio muy, ¿no? Ampliado, una fractura total, ¿no? Del hemitórax derecho, ¿no? Lado derecho. Entonces hay que tener cuidado en todas las fracturas que podemos ver. Después otros ve la columna, ¿no? La columna dorsal, ¿no? También podemos verlo, ¿no? De forma tanto en vista posterior anterior como lateral, ¿no? Ver la alineación, si hay erosiones, si hay, los espacios discales están disminuidos, la altura de los cuerpos, la simetría, la morfología, la cortical, los pedículos, ¿no? Podemos visualizar, ¿no? A través de una radiografía de tórax, ¿no? Claro que lo ideal sería pedir una radiografía de columna dorsal, ¿no? Con la radiografía de tórax en imagen van a ser parecidas, pero cuando hablamos de columna vamos a tener mayor penetración, va a requerir la técnica, ¿no? Cierta preparación del paciente para visualizar mejor. Entonces es importante que nosotros reconozcamos esto, ¿no? Entonces, de este tipo, ¿sí? Y volvemos. Pues acá vemos la columna, ¿no? Ver la densidad, ¿no? Que, que debe estar homogénea, la equidistancia entre los cuerpos vertebrales, no debe haber acá un hundimiento, ¿no? El cuerpo vertebral por una fractura por la aplastamiento, ¿no? Y la densidad también, ¿no? Una densidad clara, homogénea, ¿no? Si vemos una densidad heterogénea, poco visible, pues podemos hablar de una osteopenia, ¿no? Y bueno, los arcos costales, tanto como los posteriores como los anteriores, ¿no? Tanto de la primera hasta la última costilla, como el cartílago calcificado, que puede confundir, ¿no? Tenemos que comparar tanto el derecho como el izquierdo, ¿no? De forma simétrica o algún tipo de malformación también podemos ver, ¿no? Todas estas identificaciones a nivel del primer segmento, ¿no? Para hacer la lectura, tejidos blandos y sistema esquelético, ¿no? Ahora, segunda parte de esta lectura es el mediastino. Del mediastino tenemos que ver el tamaño global del mediastino, ensanchamientos, si hay presencia de masas o calcificaciones, si hay presencia de catéteres o marcapaso, ¿no? Podemos ver el catéter famoso que es el CBC, ¿no? Catéter venoso central, ¿no? Se utiliza en áreas críticas de los pacientes, ¿no? Que debe desembocar su extremo distal al nivel de la aurícula derecha, ¿no? Es la posición adecuada. Entonces tienen radiografías para ver el control, la disposición de este catéter que ha sido introducido adecuadamente, ¿no? También incluso para ver lo que es un tubo endotraqueal, ¿no? Que debe estar adecuadamente introducido, ¿no? Entonces a nivel de esta parte superior y ver la presencia de marcapasos, ¿no? Dispositivos.
Bueno, en el mediastino podemos identificar todas las estructuras del mediastino, ¿no? Desde la arteria pulmonar derecha, izquierda, el callado de la aorta, tanto las aurículas, tanto derecha, izquierda, podemos ver el ventrículo izquierdo, ¿no? Nos van a ayudar esto a identificar, ¿no? Todas las estructuras del corazón, ¿no? Es importante, ¿no? Reconocer para un tipo de patología, ¿no? Acá incluso podemos ver también hacer la medida, ¿no? Del índice cardiotorácico, ¿no? Este índice cardiotorácico también se puede ser medido, ¿no? Que ahorita les vamos a enseñar en una radiografía cómo se hace la medición y cuál es el valor normal del índice cardiotorácico, ¿no? Para lo que es detectar la cardiomegalia a través de una radiografía de tórax. Y bueno, como ya les había mencionado, el mediastino, ¿no? El abordaje tanto radiológico, ¿no? En el segmento mediastino anterior, medio y posterior, ¿no? Incluso el superior, ¿no? Pero más enfocamos en estos tres segmentos, compartimientos, ¿no? Donde hay diversas patologías. Segmento anterior puede estar los linfoma, timoma, ¿no? Teratoma, en el mediastino adenopatías, lesiones metastásicas y posterior lesiones, ¿no? Que pueden ser por pulmón del corazón, pueden ser abordajes sarcomas, ¿no? De la columna vertebral, pues puede haber muchas lesiones. Cada compartimiento va a tener un grupo de patologías que vamos a poder determinar. ¿Ya? Bueno, tenemos que ver cómo hay el ensanchamiento del mediastino, si hay lesiones, ¿no? Si hay desplazamiento de la tráquea, que se ve acá al centro como una imagen tubular radiolúcida del centro, el callado de la aorta, podemos ver tanto el hilo pulmonar derecho como izquierdo, ¿no? Y presencia de masas o adenopatías a nivel de segmentos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en el lado derecho, podemos ver congestión cardíaca, ver las líneas paratraqueales, ver el arco aórtico, la arteria pulmonar, el ápice cardíaco, incluso determinar malformaciones, ¿no? Como es la dextrocardia, ¿no? Que el corazón de la silueta cardíaca esté proyectado hacia la derecha, que es una malformación, ¿no? La dextrocardia. También podemos ver el mediastino, ver, ¿no? El crecimiento también de la aurícula izquierda, ¿no? Podemos ver las líneas mediastinales, ¿no? Que nos pueden detectar ciertas patologías, patrones, ¿no? Y ver todos los segmentos de las cavidades auriculares, ¿no? Y como ya les he dicho, que el índice cardiotorácico solo se evalúa en póstero anterior, ¿no? En antero posterior va a haber una magnificación o la misma posición que va a dejarse positivo. No se puede hacer una medición del índice cardiotorácico en paciente postrado, ¿no? En cúbito sutil. Entonces acá, como decíamos, ¿cómo se mide, no? ¿Cómo se mide el famoso índice cardiotorácico, no? Se hace una medición de la silueta cardíaca, se traza una línea imaginaria vertical y otra horizontal formando un ángulo 90. Entonces, el lado derecho del corazón, la distancia más el lado izquierdo del corazón se suma y eso se divide entre el diámetro máximo de la jaula torácica. Esa división debe dar un índice que debe ser menor a 0,50 para ser normal. Mayor a ese índice ya hablamos de cardiomegalia. Ya. Bueno, también podemos ver, ¿no? Detectar en vistas laterales todo lo que es el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y los segmentos de la vena cava inferior, ¿no? También podemos ver estructuras pulmonares como es el tronco pulmonar, tanto la representación del bronquio superior derecho, bronquio superior izquierdo, ¿no? Podemos ver también lo que es la arteria pulmonar izquierda y lo que es la representación del callado, ¿no? De la aorta. Otro punto importante también que nos va a ser muy importante es la ventana aortopulmonar. Este espacio que debe ser un espacio normalmente cóncavo, un límite cóncavo, como un huequito cóncavo, es lo normal que debemos ver.
Cuando vemos que esto desaparece, está apagado, podemos empezar a signos de hipertensión pulmonar. ¿Ya? Entonces es importante. ¿Ya? Entonces recordar, ¿no? El espacio, este espacio cóncavo de la ventana aortopulmonar, ¿no? En tomografía y acá en rayos X, ¿no? Cómo se va a ver el espacio. Bueno, los cilios, ¿no? Que deben de mostrarse también cóncavos, ¿no? Que va a ser un cruzamiento de la vena pulmonar superior con la arteria pulmonar del lóbulo inferior, que deben tener la misma radiopacidad en densidad, ¿no? Y siempre el izquierdo va a estar un poco más alto, ¿no? Hasta 1 centímetro más alto se considera normal, ¿no? Pues en el mismo nivel o un poquito más alto. Si vemos ya del lado derecho que es más alto, hablamos ya de pensar en un tipo de patología, ¿no? Que puede ser por desplazamiento, por una telectasia, por un aumento en la densidad, puede haber por PBC, sarcoidosis, linfoma, por borramiento cuando hay un fallo cardíaco, están tapados, o cuando están disminuidos estos cilios, ¿no? Puede ser por una cardiopatía congénita o una hipoplasia pulmonar. Entonces, estos tipos de alteraciones nos van a dar siempre en este capítulo de los cilios algún tipo de alerta, ¿no? Que debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, mira acá, vemos los cilios, ¿no? Cilios que están convexos, ya no están cóncavos, ¿no? Incluso del lado acá está muy pronunciado del lado derecho, ¿no? Entonces podemos hablar de lesiones, ya lesiones nodulares, y son muy grandes, hasta masas podemos, ¿no? ¿No? Son muy linfoma, ¿no? Podemos saber. Y en el lado acá, el ventana ortopulmonar no está cóncavo, ¿no? Está convexo, dilatado, podemos hablar de signos de hipertensión pulmonar. Bueno, y ahora entramos a lo más importante, ¿no? Que es los pulmones, ¿no? Lo que queremos evaluar el sistema respiratorio ahora, ¿no? Verlo, localizar la densidad a nivel tanto del emitor derecho como izquierdo, ver si hay presencia de nódulos masas, ver si hay disminución de las densidades o otro tipo de anormalidades, ¿no? Entonces es importante conocer, ¿no? Leer los pulmones, que es lo que queremos, ¿no? Vamos de lo interior hacia el exterior, el pulmón emitórax derecho, emitórax izquierdo, y vamos de arriba hacia abajo, ¿no? Viendo, detallando, a ver cada segmento si encontramos algún tipo de lesión que nos pueda indicar, ¿no? También podemos identificar las cisuras, ¿no? La cisura menor, la cisura mayor, ¿no? Y ver los segmentos pulmonares, ¿no? Tanto en vista a posterior, anterior y lateral, ¿no? Entonces podemos acá ver las cisuras, menor y mayor, ¿no? Tanto desde mi tórax derecho como izquierdo, ¿no? Que se va a separar, ¿no? Sabemos que la cisura menor separa por anatomía el lóbulo medio del superior, y la cisura mayor separa el lóbulo medio inferior, ¿no? Entonces, lo más importante que tenemos que reconocer. Y bueno, acá vemos ya un poco de la radioanatomía que les había hablado en principio, ¿no? La segmentación pulmonar, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y este va en tanto en vistas posterior anterior como lateral, ¿no? Y podemos, bueno, distinguir, ¿no? En las distintas proyecciones, ¿no? Hacer la lectura sistemática de lateral hacia internas, externas, de superior e inferior, ¿no? Que nos va a ayudar a identificar cada segmento pulmonar, ¿no? Y también en la lateral nos va a identificar espacios que eran importantes, ¿no? Que no lo podíamos ver en una vista posterior anterior, ¿no? Que es el espacio retroesternal, retrocardíaco, ¿no? Que son puntos ciegos que no podemos ver en las radiografías convencionales, ¿no? También tenemos que ver un poco los bronquios, el calibre, la distribución, los patrones, las bifurcaciones, el grosor que va disminuyendo más grueso hacia el centro y se va disminuyendo hacia la periferia, ¿no? Va a haber expresiones de ángulo agudo y las más marcado va a ser a nivel de las bases. Esta es una tomografía, una tomografía donde se ve el patrón de los bronquios, la trama broncovascular de forma muy detallada, ¿no? Una proyección milímetro, ¿no? Donde vemos la trama broncovascular, ¿no? A detalle desde el centro, de la portación central hacia la periferia, ¿no? Y por último,
Y no menos importante, la evaluación de la pleura y el diafragma, ¿no? Como ustedes ya conocen, la pleura, tenemos dos tipos de pleura, la pleura visceral, ¿no? La que recubre los pulmones, y la pleura parietal, ¿no? Que recubre la pared torácica, ¿no? Y entre ellos va a haber un espacio, ¿no? Un espacio virtual, ¿no? En este espacio, este puede contener o no líquido, ¿no? Entonces tenemos que identificar, ¿no? Y ver si es algo normal o es algo patológico. Por ejemplo, acá vemos el nivel de periferia, vemos la representación de la pleura, ¿no? La pleura parietal, ¿no? Y debemos identificar acá si la pleura tiene engrosamiento, lesiones focales, calcificaciones, hay presencia de aire, ¿no? Neumotoras, hay presencia de líquido a través cuando hay un derrame pleural, ¿no? Tanto en nuestras vistas posterior anterior y lateral, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser la pleura en los bordes, en los senos o ángulos costofrénico y cardiofrénico, ¿no? Algunos le llaman como símbolo de lince, ¿no? Como el bigote de un gatito, ¿no? Que debemos de notarlo de forma angulada, ¿no? Entonces siempre el derecho suele ser más alto que el izquierdo, es lo normal, hasta 1.5, ¿no? Deben ser libres, afilados estos senos, ¿no? Y si hay un borramiento, ya sospechamos en patología, ¿no? Que puede ser un derrame pleural, un ilio, ¿no? Un parálisis del hemidiafragma, entre otras patologías más, ¿no? Y también en vista lateral, ¿no? El izquierdo se va a interponer más con la silueta cardíaca que el derecho, ¿no? Siempre hay una diferenciación entre el hemidiafragma derecho-izquierdo en vista lateral. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda?